A lo largo del verano era obligatorio reservar un vídeo para hablar de Los Ángeles Lakers, uno de los equipos que evidentemente más repercusión va a tener, no solo la temporada pasada con la llegada de Luka Doncic de una manera bastante sorprendente. A día de hoy todavía me acuerdo que me desperté sin querer a las 6:30 y pillé en directo uno de los tweets que más repercusión he visto yo en toda mi vida, no en lo deportivo, sino en cualquier tipo de noticia. Más de 200 millones de reproducciones ese tuit de Shams Charania, un tuit histórico que ponía a Los Ángeles Lakers pues en una tesitura. Comenzaba un nuevo proyecto, una nueva era, la de Luka Doncic, en un problema. Bueno, yo lo consideraría bendición, que es un LeBron James de 40 años que no está en la misma línea temporal de Luka Doncic y con un objetivo, reforzar lo máximo posible el equipo. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ha sido uno de los equipos que más movimientos ha realizado, precisamente en la agencia libre, Jake LaRavia, DeAndre Ayton y Marcus Smart. Y en el día de hoy vamos a hablar de los cambios que puede haber en la plantilla angelina, porque realmente considero que este equipo puede luchar por el campeonato. Así que, comenzamos. Antes de comenzar, chicos, como siempre, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada. Me he fijado en los vídeos y en los canales de NBA de habla hispana, está todo el mundo de vacaciones, oye. Lo respeto, que todo el mundo se tome un respiro, pero agradecería que reventases el botón de like. Yo no paro, yo día tras día estoy aquí para comentaros toda la actualidad de la NBA y para charlar con vosotros de nuestra mayor pasión. Y también os invito a que suscribáis a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que ocurra. El mecanismo del vídeo es muy sencillo. Vamos a analizar los 3 fichajes más, evidentemente, de DeAndre Ayton y Marcus Smart que Jake LaRavia, pero vamos a analizar los 3 fichajes y realmente cómo pueden ayudar a que Los Ángeles Lakers se conviertan en ese equipo que puede luchar por el campeonato. Teniendo en cuenta 3 cosas. Primero, que LeBron, con 41 años, va a seguir siendo uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. La temporada pasada quedó 6º en la carrera por el MVP y ahí gente que dice que ¿por qué no se rebaja el salario? Decidme vosotros qué jugador que queda 6º en la carrera por el MVP tiene esa obligación de rebajarse el salario. Solo LeBron James. Con un Luka Doncic que físicamente está como un auténtico cohete, posiblemente en el mejor nivel físico. Nada de habladurías, nada de vídeos de verano con Ben Simmons tirando triples, no, ya es una realidad. Luka Doncic ha perdido mucho peso y está en el mejor momento físico de su carrera. Además, tiene esa espinita clavada de que da las letras pasó y va a tener ganas de callar bocas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo ayudan Marcus Smart, DeAndre Ayton y Jake LaRavia a estos Ángeles Lakers? Vamos a comenzar por el último fichaje de esta agencia libre, un fichaje bastante sorprendente, al igual que DeAndre Ayton también, pero más sorprendente aún, porque de repente Washington Wizards tenía 17 puestos en la plantilla y se veía la obligación de cortar a jugadores, y entre ellos de repente Marcus Smart, un jugador que en las 2 últimas temporadas, hay que ser totalmente honestos, ha bajado el rendimiento, pero que sigue siendo uno de los mejores defensas perimetrales de toda la NBA. Fue precisamente defensor de la temporada en el año 2022 y 3 veces elegido All Defense. Pero claro, hay muchas voces y muchos medios que dicen, no, este Marcus Smart ya no es el que era antes, este Marcus Smart ya no va a servir. A ver, hay que tener en cuenta 2 cosas y luego vamos a comentar un gráfico que tengo aquí delante para entender qué es Marcus Smart. Es cierto que en Washington y en Memphis no estuvo a su mejor nivel, pero también es, evidentemente, es bastante claro que el ambiente deportivo no ayudaba a que Marcus Smart brillase, porque Marcus Smart no es un jugador individual, es un jugador de equipo, y cuando tus equipos, en este caso Memphis, que le traspasó en mitad de la temporada, no iba del todo bien, y también Washington Wizards, que es un equipo en decadencia y que está en plena reconstrucción, Marcus Smart evidentemente pierde presencia, pierde importancia. Si un cubo tiene 4 agujeros y pierde agua por todos lados, ¿qué más da que venga Smart y tape 2? Va a seguir perdiendo agua. Pero un equipo que lucha por el campeonato, en una temporada que Marcus Smart está súper motivado, ojo, porque como pegue un pequeño cambio físico y se centra al 100%, puede volver esa mejor versión. Pero entiendo que haya gente que me diga, bueno, Adrián, todo esto es un easy hipotético. Marcus Smart ya no es el de antes. ¿Que no? Mirad este gráfico, chicos, como estáis viendo en pantalla, es uno de los, del 13% de la NBA que mejor defiende a un defensor en situación de isolation, es decir, en 1 contra 1. También en deflection,
También es uno de los mejores jugadores pasando bloqueos. También es uno de los mejores bloqueos, de los mejores jugadores que roban balones de pases del rival. Como estáis viendo, grado -A, A más, A menos, A. Sigue siendo élite absoluta en cuestiones defensivas de la mejor liga del mundo. Todavía tiene 30 años, tiene por lo menos 3 o 4 temporadas más al máximo nivel sin ningún tipo de problema. Pero sin ningún tipo de problema. Y de verdad que cuando él sienta la motivación de que está en un escenario que le puede permitir el volver a brillar de nuevo, Marcus Smart al final también tiene esa espinita de, oye, Boston me traspasó, Memphis me traspasó, Washington me ha cortado. Creo que se han olvidado de quién soy yo. Y lo va a querer demostrar. Si veis las estadísticas y el gráfico que he mostrado, veréis que está en el 10% de los mejores defensores de toda la NBA. ¿Qué necesitaban Los Ángeles Lakers? Un defensor perimetral al lado de Luka Doncic que supiese, aparte de evidentemente elevar el suelo defensivo del equipo, suplir un poco las carencias defensivas del esloveno. Y Marcus Smart es precisamente ese jugador. Para mí, una de las incorporaciones, no de Los Ángeles Lakers, sino incorporaciones de todo el mercado NBA más infravaloradas. Al igual que de DeAndre Ayton, chicos, toca hablar ahora del pivot actual de Los Ángeles Lakers, pero que en las 2 últimas temporadas ha estado en Oregón, en Portland. Y quiero decir, chicos, que para mí, DeAndre Ayton, no voy a decir que es el complemento ideal para Luka Doncic, porque sería mentiros y sería mentirme. Creo que Walker Kessler, el jugador de Utah Jazz, puede encajar mejor y creo que tendría un impacto más grande que el de DeAndre Ayton. En defensa, eso sí. Pero DeAndre Ayton sigue siendo uno de los mejores pivots disponibles que había en la NBA. Y claro, cuando a ti te dicen, oye, que tu pivot va a ser Brook López o Clint Capela, que eran las opciones que había al principio del mercado, y de repente DeAndre Ayton, Portland Trail Blazers, firman un buyout, se queda como agente libre, te lo traes por 8 millones, tienes que agradecer al cielo. Tienes que agradecer al cielo el regalo que te ha caído, envuelto con un lacito, y de repente vas a formar una pareja increíble con Luka Doncic y con LeBron James. La temporada pasada fue la peor temporada de DeAndre Ayton en la NBA. 14,8 puntos y 10,5 rebotes. Y ha sido su peor temporada en la NBA. Fue un número 1 del draft hace ya unos cuantos años, tiene 26 años, tiene unas condiciones físicas brutales, y yo personalmente he tenido la suerte de verle en directo en el preolímpico con la selección baemeña, y fue uno de estos jugadores que cuando lo ves en directo te impacta. Y yo ya puedo decir que he visto varios jugadores y bastantes partidos NBA para ese punto diferencial que te provoca un jugador a la hora de verlo en directo, que sea importante. Y a mí, DeAndre Ayton realmente marcó una pequeña diferencia que se guardó en mi cabeza y que tengo en cuenta. Ahora bien, DeAndre Ayton está muy infravalorado. Estáis viendo aquí un gráfico al lado mía y, como estáis viendo, algunas métricas de la temporada pasada, en lo que, repito, fue su peor temporada en la NBA. Es el jugador, es el segundo interior que más rebotes ofensivos coge. Es el segundo mejor defensor en el poste. Es el segundo jugador que más putback, ya sabemos que es un rebote y termino con una finalización cogiendo ese rebote ofensivo con mate, de toda la NBA. Es uno de los jugadores, el segundo en este caso, que mejor tira cerca del aro. Ha sido el jugador, el cuarto de la rotación con más minutos de Portland Trail Blazers. Y ha sido el quinto jugador que más tiros ha creado por su cuenta en Portland Trail Blazers, aparte de todas las estadísticas que estáis viendo. O sea, una auténtica barbaridad. La peor métrica es el séptimo. Es decir, en todas las métricas es top 2, top 5 o top 7. Estamos hablando de un jugador que por 8 millones anuales, decidme, alguien en la NBA que por ese dinero pueda actuar o tener mejor rendimiento que un DeAndre Ayton, que aparte está en una situación increíblemente necesitada. Ha firmado 8 años, tiene una player option, 2 años por 8 millones, tiene una player option también de 8 millones de cara a la 26-27. Necesita hacer una gran temporada para firmar su gran último contrato, pero su primer gran contrato de verdad en la NBA y de ser una pieza fundamental al lado de un proyecto donde tienes a Luka Doncic de base. Si hizo todo lo que hizo con un Chris Paul de 37 años y teniendo a él 21, 22, que todavía no había alcanzado esa madurez baloncestística, como se centre, ojo con DeAndre Ayton. Y para terminar, Jay Larrabia. Vamos a hablar del alero de 23 años de Sacramento Kings. La decisión en su momento fue bastante criticada. Cambiar a Dorian Finney-Smith, jugador de 32 años, veterano, con
una gran amistad con Luka Doncic y una experiencia bastante demostrada en playoff por un jugador como Jay LaRavia, a día de hoy sigue habiendo muchas dudas. Pero, oye, se ha filtrado que Dorian Finney-Smith tiene problemas en la rodilla, que ya no está del todo sano. Y oye, cambiar a Jay LaRavia, que tiene 23 años, que se ha comido ya en esos 2-3 años de juventud, donde el jugador madura y donde realmente ahora sí que ya está preparado para tener impacto en un equipo que le dé la oportunidad de luchar por el campeonato, tal vez sea un buen cambio. Y como estáis viendo en pantalla, este gráfico puede ser muy importante. Veis un 51% de acierto en algunas zonas desde la línea de 3, 45, 36 desde frente, 50 desde la esquina. Es cierto que desde la esquina izquierda tiene un 28,57, pero en líneas generales, como estáis viendo, chicos, tiene un promedio desde la línea de 3 de un 40%. Es uno de los mejores jugadores, perdonadme, recibiendo y tirando en catch and shoot, en situaciones de catch and shoot. Es uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Es un jugador que tiene un físico, yo creo que infravalorado, y puede ayudar mucho en ese problema de altura que tienen Los Ángeles Lakers como suplente de LeBron para esos 12, 15 y 17 minutos por partido. En líneas generales, chicos, los Lakers, sin tener que dar ningún activo a cambio, han conseguido a Marcus Smart, era el defensor perimetral que necesitaban, a DeAndre Ayton, era ese pivot tan necesario que necesitaban Los Ángeles Lakers, mejora por 5 a un Jason Hayes que ya lo hizo muy bien y que con él de titular llegamos a pensar en algún momento de la temporada, oye, los Lakers pueden luchar por el campeonato. Imaginaros ahora con DeAndre Ayton y a un muy buen suplente como Jay LaRavia para tenerlo desde el banquillo en la posición de alero, que es precisamente donde LeBron va a necesitar más ayuda porque los años, evidentemente, en cuanto a minutaje por partido, van sumando. Estos son los 3 fichajes que creo que pueden hacer realmente a los Lakers, no campeones, pero sí uno de los 5 o 6 máximos favoritos a luchar por el campeonato, cosa que yo creo que la temporada pasada no eran. Ahora te toca dejarme a ti en la caja de comentarios si piensas que mi análisis es acertado o que realmente estoy equivocado y el equipo necesita algún que otro fichaje más, que oye, bienvenido sea, evidentemente. Como siempre, dejar un like, suscribiros y nos vemos mañana con más información. Un saludo.